Bueno, muy bien. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este primer panel. En este espacio vamos a presentar, como ya Manuel mencionó, el informe de progreso educativo que realizamos desde Educar 2050 con la coordinación del Diálogo Interamericano. Aquí Ariel Fisbein, director del programa de educación, está presente. Gracias, Ariel. Este informe va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan analizar en detalle. Se los vamos a estar enviando vía mail, luego les vamos a comentar cómo lo van a tener. Ahora vamos a hacer, para empezar, una breve síntesis de cuáles fueron los principales hallazgos de este informe y luego le vamos a dar la palabra a los especialistas que nos acompañan, que también han participado como autores y asesores en la elaboración de este trabajo. Finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, como comentó María, así que mientras los van escuchando pueden ir pensando las preguntas que tienen ganas de hacer. Les contamos que esta publicación que hacemos en Argentina es una nueva publicación de más de 30 informes que el Diálogo ha coordinado en distintos países latinoamericanos, con el objetivo de dar a conocer el estado de situación de la educación en cada uno de estos países desde distintas dimensiones, que van desde la cobertura hasta los sistemas de evaluación, pasando por financiamiento. Ahora vamos a hacer un breve punteo de los principales hallazgos que tenemos en este informe de Argentina. ¿Sí? ¿Paso con este aparato? No. ¿Con qué aparato pasaría yo la presentación? Perdón, ¿el verde? Ah, qué moderno. Es como un extraterrestre para mí esto. Bien. Bueno, comenzando entonces. La primera de las dimensiones tienen que ver con cobertura y permanencia. Podemos decir que en Argentina han habido grandes logros en lo que tiene que ver con cobertura, tales que el acceso hoy al nivel inicial y a nivel primario están prácticamente universalizados. Y hacia 2014 sabemos que en secundaria la tasa neta de escolarización ascendía a un 87%, lo que representó un incremento de 7% respecto de los 6 años anteriores. En primaria, a su vez, han habido grandes avances en lo que tiene que ver con repitencia, y esto está relacionado con medidas expresas tomadas en ese sentido. Y en secundaria, si bien se observan mejoras en la tasa de promoción año a año, como vemos en este gráfico, que llega a ser del 80% en el 2016, aún persisten altas tasas de repitencia y abandono. Y acá es necesario analizar una problemática que es distinta según el ciclo de la secundaria que estemos analizando. En el ciclo básico, la problemática más relevante tiene que ver con la repitencia, las reinserciones tras abandono temporario, lo que da lugar a altas tasas de sobredad. Ahí vemos del primer año una tasa de sobredad del 24%, crece 10 puntos porcentuales hacia el segundo año de la secundaria. Y cuando nos vamos hacia el ciclo orientado, vemos que la problemática principal es el abandono. Chicos que eventualmente, tras haber repetido, deciden abandonar la escuela. Todo esto nos lleva a, como mencionaba también Manuel, una tasa de egreso del nivel secundario realmente baja. Sabemos que de cada 10 chicos que en el 2007 se inscribieron en el primer nivel, en el primer año del secundario, 6 años después, solo entre 4 y 5 de ellos lo terminaron. ¿Sí? Entonces nos preguntamos en qué medida está pudiendo garantizarse el derecho a aprender, generar dispositivos para que los chicos puedan permanecer en el sistema educativo. Y yendo más allá, quienes permanecen, ¿qué calidad de aprendizajes están teniendo? Esto nos lleva a otra de las dimensiones analizadas en el informe que tiene que ver con los logros en aprendizajes. Para esto analizamos tanto las pruebas internacionales como las nacionales. En las pruebas internacionales tenemos los resultados de TERCE para primaria, donde se ve que, por ejemplo, el 25% de los chicos evaluados no alcanzan el nivel mínimo de aprendizajes esperados en lectura y matemática. PISA, en secundaria, muestra un verdadero estancamiento en los resultados de Argentina. Observamos que más del 50% de los chicos evaluados no alcanza los niveles mínimos de aprendizajes esperados, ni en matemáticas, sobre todo en matemática, pero también en lectura y ciencias. Cuando analizamos los resultados de las pruebas nacionales, tenemos los resultados de las pruebas Aprender, de los operativos nacionales
que se hacían previo a aprender. Vemos en aprender que tanto en primaria y en secundaria son entre un 60 y 70% de los alumnos evaluados los que alcanzan los niveles esperados de aprendizaje, ¿sí? En secundaria se observa en lengua, entre las mediciones de Aprender 2016 y 2017, un fuerte incremento que es llamativo y es importante resaltar, pero los problemas persisten en matemática. Como mencionaba Manuel, un 70% de los chicos evaluados no alcanza los niveles mínimos de aprendizajes, ¿sí? Ahí tenemos que solo el 30% llega a niveles satisfactorios. Y la situación se torna aún más preocupante cuando analizamos todo esto desde la perspectiva de equidad. Los resultados de aprender muestran que en todas las áreas, tanto en primaria como en secundaria, el porcentaje de logros satisfactorios de los chicos de nivel socioeconómico alto duplica y en ocasiones triplica a los que están en el nivel socioeconómico bajo. Eso vemos en este gráfico, las diferencias entre los porcentajes de chicos según nivel socioeconómico que alcanzan un desempeño satisfactorio, ¿sí? También remontándonos a los indicadores que mencionábamos previamente, cobertura. Por ejemplo, sabemos que la probabilidad de asistir a la escuela de chicos de 3 y 4 años, nivel inicial, es entre 15 y 20 puntos porcentuales más alta en las familias que están en los quintiles de ingreso más alto, ¿sí? Y también la probabilidad de experimentar fracaso escolar es mucho más alta en los chicos que están en los niveles socioeconómicos más bajos. Para dar un ejemplo, al finalizar el secundario, 1 de cada 4 chicos de nivel socioeconómico bajo había experimentado repitencia, versus solo 1 del nivel socioeconómico alto. Todo esto en un contexto en el que los días de clases, los pocos días de clases, la escasa cantidad de horas que los chicos pasan en la escuela, condiciones de infraestructura que no son adecuadas, carencia de materiales, parece ser hoy la norma más que la excepción y afecta principalmente a estas poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Y esto nos lleva a otra de las dimensiones evaluadas en el informe, que tiene que ver con el financiamiento. Nos remontamos a la Ley de Financiamiento Educativo, que en el año 2006 estableció una meta de que la inversión en educación sea al menos el 6% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Este valor parece ser elevado si lo analizamos en comparación a otros países latinoamericanos que según la OCDE están en el orden del 5%. La meta establecida por la Ley de Financiamiento se fue cumpliendo gradualmente hasta alcanzarse en 2012, superarse en 2015. Lo que da un aumento de este ratio en todo el periodo analizado en estos 10 años del 55%. Esto ocurrió en un contexto de crecimiento económico que permitió destinar más recursos a la educación. Por lo cual, si analizamos la participación de la inversión en educación en el gasto total, se mantuvo estable en un aproximadamente 15%. ¿Sí? Faltan datos actualizados sobre la inversión a nivel nacional en educación. Sí se conocen los presupuestos y el gasto actualizado del Estado Nacional que indican una retracción que es preocupante, pero dado que más de la 3/4 parte del financiamiento en educación corresponde a las provincias, esto no es del todo significativo. Y hablando de la importancia del financiamiento de las provincias en educación, es muy importante resaltar la fuerte inequidad que hay entre provincias. Si analizamos el indicador del gasto por alumno estatal, vemos que 17 de las 24 provincias están por debajo del promedio nacional, ¿sí? Lo que tiene que ver con la capacidad de financiamiento de las provincias, entre otras cosas, pero principalmente con esto. Todo lo que venimos contando muestra un panorama de fuerte ineficiencia en la asignación de recursos en educación. En el informe se analiza en mayor profundidad, con estudios específicos, pero con lo dicho ya podemos inferir. Tenemos una inversión en educación
que parece estar en línea o por encima de otros países latinoamericanos, conviviendo con pobres resultados en aprendizajes, bajos indicadores de eficiencia interna y amplia inequidad. Vamos a pasar a otra de las dimensiones evaluadas en el informe. Una de ellas tiene que ver con profesión docente. En relación a la profesión docente, lo que observamos es que hay una amplia heterogeneidad en instituciones formadoras docentes, lo que puede traer dificultades para establecer estándares de calidad. A su vez, no existen evaluaciones estandarizadas de los docentes en servicio, más allá de las que pueden llevar a cabo los directores, pero no sobre la base de criterios comunes establecidos. Hablamos de evaluación en el sentido de retroalimentación, de poder dotar a las escuelas de información que les permita reflexionar sobre su práctica pedagógica, trabajar en equipos docentes en pos de la mejora. Sumado a lo anterior, el salario docente argentino está muy por debajo del salario de profesiones comparables y no contiene ningún tipo de incentivo por formación, resultados académicos o resultados de evaluaciones docentes, solo contempla la antigüedad. Esto nos lleva a otra de las dimensiones que tiene que ver con la autonomía escolar, y es qué capacidad tienen las escuelas de gestionar sus recursos. Sabemos que la autonomía en lo pedagógico es amplia, pero no así en la gestión de recursos humanos y económicos, que están en manos de la administración central. Y cuanto menor es la autonomía y la capacidad de gestión, menor es la capacidad de responsabilizarse por los resultados que cualquier institución tiene, en este caso las escuelas. Esto nos lleva a la última de las dimensiones evaluadas, que tiene que ver con los estándares y sistemas de evaluación. En este caso, el informe señala la falta de un seguimiento estandarizado y sistemático acerca de la efectiva implementación de los núcleos de aprendizajes prioritarios, los conocidos NAPs, y también del uso que cada escuela hace de la información que le proveen las pruebas nacionales de aprendizaje, que más allá de acciones puntuales de la Secretaría de Evaluación Educativa en pos de que las escuelas reciban esta información y se apropien de herramientas para utilizarlas, aún parece esto estar sujeto a la discrecionalidad de cada director, y sabemos que no en todas las provincias es una práctica expandida, solo en algunas. Podemos decir que persisten entonces desafíos para instituir una cultura de evaluación a nivel nacional. Y un último detalle a mencionar tiene que ver con la disponibilidad de datos. Como han visto, muchos de los indicadores que mencionamos son los más actualizados que tenemos y corresponden a algunos años anteriores. Esto dificulta la evaluación de los resultados de políticas educativas recientes. Bien, este fue un muy rápido paneo. Vamos a mencionar algunas de las principales conclusiones del informe para ya sí dar lugar a la palabra de los especialistas. ¿Cuáles son los que nosotros consideramos aspectos claves para garantizar el derecho a aprender? El primero de ellos tiene que ver con políticas de promoción de igualdad, que apunte a que estas brechas que mencionamos tiendan a desaparecer. También el logro de trayectorias completas, que los chicos terminen el nivel obligatorio que va desde los 4 años hasta la finalización del secundario. Que exista una verdadera política docente que garantice la mejora en la calidad de educación y se destinen recursos para este fin. Que las escuelas puedan apropiarse de los resultados que generan. Y para esto es necesario que puedan tomar decisiones institucionales estratégicas, que puedan contar con información, herramientas para trabajarlas y generar información propia. Todo lo anterior en un contexto de fragmentación y fuertes inequidades, tanto en lo regional como en grupos socioeconómicos, amplía el desafío a la necesidad de revisar los mecanismos de coordinación federal. Bueno, dicho esto, sí, voy a invitar a Daniela a que